Bueno, aquí estamos, ya estamos en carrera, por supuesto, para abordar y seguir abordando el tema que habíamos comenzado con Emanuel Manabela, en este caso del Centro de Plastia Médico, ¿no? Plastia Centro Médico. Plastia Centro Médico, ahí está, perfecto. Quien habla es Victoria Jabrón, que es fundadora y cofundadora y directora de Plastia Centro Médico, kinesiología y fisioterapia, y fisiatría, dermatofuncional. Dermatofuncional, exactamente. Bueno, con el abordaje hoy también de lipedema. Exactamente. Estuviste en el congreso último, y varios congresos por lo que tengo aquí, en el último de Roma. Exactamente. Hubo 2 congresos, obviamente que hoy vamos a hablar del lipedema. Muchas gracias por la invitación, es un placer estar acá. Y sí, estuvimos en Roma y en Alemania, que fueron los últimos 2 congresos de actualización sobre esta patología que vamos a hablar hoy, que es de lipedema. Perfecto. Lipedema, que es una enfermedad crónica que provoca una acumulación anormal, dolorosa de grasa, que se suele confundir con celulitis, pero no lo es. Exacto. Y que muchas personas, generalmente las mujeres, les ocurre esto, pero los hombres también, ¿no? Sí, la prevalencia es más de mujeres que en hombres. Bien. Exacto, por el nivel de estrógenos. Y que mucha gente se cree que lo soluciona con una dieta o con ejercicios, pero no es tan así. No es tan así, exacto. Por eso nosotros en Plastia Centro Médico formamos la primera unidad de lipedema en Argentina con tratamiento conservador y quirúrgico, donde somos un equipo multidisciplinario que estamos formados en esta patología para tratarla, digamos, en lo que es el tratamiento conservador y quirúrgico. Bien. Y la kinesiología y fisiatría y todo lo que realizan también se apoya en la psicología, ¿no? Porque desde ese punto de vista hay que entender un poco a la persona qué es lo que le está pasando y qué está sintiendo en ese momento. Y para ello hablamos con Sheila Horch, licenciada, psicóloga, clínica, especialidad, enfoque en desorden de la alimentación. Ajá. Bueno, sí, acá estamos. Gracias por la invitación. No, por favor, y aparte, digo, el tema psicológico, ¿no? ¿Cómo lo toma? Yo la primera pregunta que te haría es, ¿por qué llega la gente a consultarte y qué siente cuando se dan cuenta de que no es algo más simple, que tampoco es simple, una dieta y hacer ejercicios a veces no es simple tampoco, ¿no? Pero, ¿qué le pasa a la persona cuando llega a esa instancia? Bueno, como bien Vicky dijo, nosotros somos un equipo, entonces llegan y consultan por todas las terapias y todo el equipo profesional que está acompañando. Pero bueno, sí, el área de psicología es un enfoque importante para poder acompañar al paciente que viene con muchas incertidumbres, con miedos, con ansiedad también. Como Vicky comentó, hay 2 tipos de tratamientos. El primero es el tratamiento conservador, que después Vicky va a explicar un poquito mejor. Sí. Pero bueno, sí, fundamentalmente es alojar a la persona. Como vos bien dijiste, en psicología no es que hay un solo modo de abordar, digamos. Vamos acompañando a la persona como decimos, con lo que llega, con los miedos, con las incertidumbres, con la pregunta también a veces, hago el tratamiento quirúrgico, ¿no? ¿Cuándo es más recomendable? Entonces es un espacio donde, al menos yo, intento que la persona se sienta libre para poder abordar todo lo que le emerja, digamos, lo que le pasa. Sí, como dice Sheila, es decir, el paciente llega a la clínica, nosotros damos un diagnóstico y en base a ese diagnóstico el mismo paciente visita a los distintos profesionales de la clínica, ¿no? Porque muchas veces en este tratamiento, que es un conservador y quirúrgico, muchas veces el paciente necesita de una guía o de un acompañamiento o de una devolución de parte, obviamente, de Sheila en cómo se encuentra y cómo llegó ese paciente a la clínica, ¿no? Para ver si realmente no puede o quiere cambiar algo en su estilo de vida. Claro. Cuando llegan a la clínica, le pregunto a ambas, ya saben que es lipedema, por supuesto. No, en realidad... No, porque ustedes, el centro de Plastia Médico, ¿es de lipedema o no? En realidad, Plastia es un centro médico donde hay distintos profesionales que se abordan también otras patologías, bien, ¿no? Porque el doctor Manabela, por ejemplo, hace otro tipo de intervenciones quirúrgicas. Pero dentro de Plastia funciona la primera unidad de lipedema argentina. Muchas veces ahí se enteran entonces, el lipedema. Exactamente, en la clínica, obviamente a través de una consulta. Muchas veces ese paciente llega a través de las redes sociales o porque ven Reel o TikTok y que se identifican con piernas gordas, con celulitis y quieren
diferenciar si es celulitis, si es obesidad o si tienen lipedema, porque toda la vida han sufrido de sus piernas, ¿no? Y de la sintomatología que tiene el lipedema, que es dolor, pesadez, cansancio. Entonces, muchas veces por intriga o por saber si un diagnóstico o de toda la vida sufrir por esta patología, hacen una consulta, ya sea de manera online o de manera presencial en la clínica. Ahí se le da un diagnóstico, ¿sí? Y ahí comienza una cadena en lo que resta el resto del equipo para abordar un tratamiento. Siempre el inicio del tratamiento es conservador, ¿sí? ¿Qué sería conservador? Exacto. El tratamiento conservador es un tratamiento que realizamos en la clínica para aliviar los síntomas del paciente. Una paciente con lipedema llega con dolor, con pesadez, con cansancio, y muchas veces en la parte de kinesiología nosotros, o por lo menos yo, lo que busco es tratar de aliviar la sintomatología, educar al paciente de lo que tiene, ¿sí? Y evitar que su enfermedad progrese a estadios más avanzados. Pero obviamente que desde el área de kinesiología no solo yo puedo abordar la patología, tiene que ser sí o sí un equipo multidisciplinario. ¿Por qué? Porque muchas veces, obviamente está la salud mental también, y hay muchas veces que la paciente logra bajar de peso a través de la nutricionista, que seguramente el viernes próximo venga Sofía, que es parte del equipo. También necesitamos un plan nutricional y sobre todo el lipedema es una enfermedad inflamatoria crónica. Tenemos en el staff la doctora Samarini, que es especialista en medicina antiinflamatoria. Es decir, es una cadena. El tratamiento conservador en una paciente con lipedema busca disminuir sintomatología, educar a la paciente de lo que tiene y darle herramientas, ¿sí? Para luego llevar a... Para aliviar. Sí, para aliviar. Porque no se puede erradicar, ¿no? En realidad tiene tratamiento. Hoy no tiene cura. El lipedema, no cura, claro. Exactamente, el lipedema no tiene cura, pero sí tiene tratamiento, claro. ¿sí? Y dentro de lo que es el tratamiento, la paciente puede bajar de peso, puede aliviar sus síntomas. La paciente llega con dolor, pesadez y cansancio en las piernas. Obviamente es fundamental, que a mí me sorprende en las consultas, hay muchas pacientes de 40, 50, incluso 60 años que nunca se han hecho un Doppler de miembros inferiores. Por eso también en la clínica tenemos a la doctora Belkis Robledo, que es cirujana vascular, donde ella, además de hacer un Doppler de control venoso para descartar cualquier patología venosa, también se hace una ecografía para el lipedema. Entonces, más allá que uno le dé el diagnóstico, uno tiene que descartar patologías asociadas a la paciente. Si es pesadez y cansancio, por ejemplo, y no tiene dolor... No, puede ser, por ejemplo, un grado de insuficiencia, porque la paciente nunca se hizo un Doppler de miembros inferiores y tal vez tiene varices internas, y obviamente primero se trata lo venoso, ¿no? Claro. Entonces, la paciente cuando llega a la clínica se ofrece un tratamiento conservador. En ese tratamiento lo que nosotros también hacemos es un escaneo corporal. Un escaneo que es un equipo que cuando estuvimos en el último congreso, pudimos adquirir, es un equipo suizo que nos permite ver la bioimpedancia de la composición de la paciente, es decir, cómo llega esa paciente acá a la clínica. Se le hace un escaneo corporal y eso nos permite ver lo que es circunferencia, forma, postura, peso, es decir, cómo está internamente esa paciente, ¿sí? Después, la doctora Samarini hace lo que se llama perfil de inflamación celular, que esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque el lipedema se habla como una enfermedad inflamatoria crónica de la grasa, pero ¿cómo puedo saber que ese paciente esté inflamado? ¿Solamente porque le veo las piernas? No alcanza. Entonces necesitamos hacer un estudio más donde se llama perfil de inflamación, que esto lo va a hablar la doctora Samarini el próximo viernes, mejor que yo, donde esto nos va a dar un valor y en base a ese valor, que comúnmente siempre son altos en los pacientes con lipedema, empezar a trabajar a través del intestino y a través de la alimentación. Perfecto. Entonces, el tratamiento conservador no es solamente fisioterapia, es decir, cuando hablo de fisioterapia, siempre es muy común drenaje linfático manual, presoterapia secuencial, que son unas botas neumáticas que se usan para aliviar la pesadez de las piernas, vendajes compresivos, medias de compresión graduada. ¿Cuántas herramientas que tienen? Sí, bueno, yo ahora que estuve en Roma, en Italia, pude adquirir un equipamiento que se llama Deep Oscillation, que es un equipo alemán que es muy bueno, que tiene diferentes aplicadores y demás, que genera una oscilación profunda a través de la piel, con técnica en guante y demás, pero que genera alivio y sintomatología. Es decir, muchas veces la paciente cuando llega a la clínica viene, digamos, buscando un resultado en su sintomatología y también un resultado estético, ¿no? Claro, y es acá... Claro, va está bien, por el dolor y todo esto, pero va también por lo estético, porque muchas veces es lo primero que se ve y después,
Y digo, cuando se encuentran con todo esto. Claro, cuando ¿no? llegan a mí, a ver, ya cuando tienen llegan un a vos, diagnóstico. tienen acá en la cabeza tienen Un mareo también. mareo, sentimientos encontrados, ¿qué me pasa? Lado, ¿Cómo hago con esto? ¿no? Por un lado es como un poco aliviador tener un diagnóstico porque nos permite una orientación, como un camino. Sí, lo que veo que en el centro tienen todas las piezas, entonces es como que van acá y ya, es como que ya la contienen. Sí. Ese Es la el idea. objetivo. Ese es el objetivo, que que el paciente se sienta acompañado por todas las distintas áreas. Y bueno, un poco eso que decíamos, por un lado es aliviador un diagnóstico porque muchas veces pasan por muchas dietas, por muchas consultas médicas y no terminan de descifrar qué es. Y bueno, y es como que, bueno, al fin esto es un diagnóstico, hay un tratamiento y bueno, después a veces llegan... ¿Qué te dicen cuando llegan ya con esta información, no? Porque van con una expectativa y después se encuentran con esto y... ¿Qué es lo primero que te dicen? Justo ahora que Jay comunica esto de las pacientes nunca pueden usar short, pollera, el tema de la ropa es un gran problema para las pacientes, claro. ¿sí? Sí, Entonces, ese es como uno de los grandes temas que por ahí llegan diciendo que a lo mejor hace años que no van a la playa, no se meten a la pileta, están todo el tiempo tapándose, entonces cosas que por ahí para muchas mujeres son naturales, Sí, bueno... que van en detrimento de la calidad de vida. Sí, y de la privación sobre todo. Es como, no, yo a esto no en el verano no voy, no elijo. Uno a veces no entiende, en la relación con amigos, amigas, que yo dice, no me pongo ¿cómo es? Una malla, una bikini, ni pollera. No es por eso. Puede haber otro problema. Entonces hay un gran sufrimiento detrás, o sea, no es solo el sufrimiento físico, sino también esto que nosotros llamamos como el sufrimiento más psíquico y que conlleva una historia y que conlleva años de vida y que bueno, que desde mi área un poco empezamos a abrir cómo esto a lo mejor, en qué momento se desencadenó o en qué momento se descubrió, bueno, fue la adolescencia, porque bueno, ahí multiplicidad a veces lo asocia más a la obesidad o al sobrepeso. Y mucha carga a veces también familiar, social, es como, bueno, vos porque no te ocupaste, vos porque no hiciste, y bueno, como bien dijo Vicky antes, no, el lipedema es complejo, solamente con la alimentación y con la actividad física. Claro. Hay una alimentación específica que después hablará bien Sofi, que es justamente como decimos antiinflamatoria. Y bueno, y un poco en el tratamiento conservador es acompañar las dificultades que se presentan porque de repente es una alimentación nueva, tener hábitos nuevos. ¿Y qué tratamiento se le da? Por ejemplo, no sé, viene a kinesiología y después hace también una terapia. Sí, en realidad el paciente cuando ingresa, que se le da un diagnóstico, empezamos esta evaluación de no solamente de escaneo, de laboratorios y estudios hormonales y de perfil de inflamación para ver cómo se encuentra la paciente, ¿no? En eso ofrecemos tratamiento con Sofía, que es la nutricionista de la clínica, donde el abordaje del lipedema es a través de la alimentación antiinflamatoria. ¿Por qué? Porque el lipedema es una patología inflamatoria, entonces responde a ese tipo de alimentación, no lácteos, no harinas, es un poco restrictiva, pero también hoy el origen del lipedema son tres, uno que es a nivel hormonal, el otro que tiene que ver con la microbiota del intestino, ¿sí? Con la permeabilidad intestinal, y el otro que tiene que ver con genética, ¿no? Entonces, el abordaje que nosotros hacemos es a través de a nivel intestinal, ¿sí? Y a nivel hormonal. Eso tratamos de bajar la inflamación en lo que es tratamiento conservador. Inflamación intestinal. Sí. Pero se nota en las piernas nada más. No, en realidad... O también se puede notar en el estómago. Sí, muchas veces la paciente tiene distensión abdominal, es decir, la paciente llega y los síntomas son distensión abdominal, dificultad para ir de cuerpo, cansancio, estrés. En realidad el lipedema es una enfermedad inflamatoria crónica de bajo grado que tiene poca o nula respuesta a dietas y ejercicios, ¿no? Obviamente que
la paciente cuando se ve es una marcada desproporción de lo que es el tronco superior del inferior, es decir, no coincide, yo hablo del lipedema de Libro, ¿no? El lipedema que es la paciente sumamente flaca o casi muy delgada el tronco, pero de la cintura para abajo el volumen de las piernas son en formas de columna. Sí. El lipedema es bilateral, ¿sí? Y es simétrico. Hay distintos grados, hay distintos tipos y obviamente que hay distintos tipos de presentación. Se me ocurre, ¿puede despertar en cualquier etapa de la vida o generalmente ya uno lo detecta tempranamente? No, en realidad es siempre... que una persona nunca tuvo nada, y no sé, tiene 50 años, la mitad de la vida, vamos a decir, ¿no? Sí. Y ahí como que puede pasar eso. De hecho, como te dije anteriormente, uno de los orígenes del lipedema, que es genético hormonal intestinal, muchas veces... ¿El estrés? En los grandes periodos o cambios hormonales como el embarazo, ¿sí? La premenopausia o incluso la pubertad. Es decir, siempre que hacemos consultas, donde más lo vemos es pubertad, embarazos, tratamientos de fertilidad, premenopausia y posmenopausia. Es decir, cuando hay grandes desequilibrios hormonales, es ahí donde vemos los grandes cambios de las pacientes. Bien. ¿Sí? Te voy a preguntar, estructura de una sesión de tratamiento. Bien. Por ejemplo, en un tratamiento conservador, muchas veces trato de aliviar los síntomas. Y vuelvo a repetir esto, los síntomas en el área de kinesiología es solamente una parte, porque hay que abordar la parte intestinal, ¿sí? Y la parte de inflamación crónica que viene de adentro. Yo siempre trato de decirle a los pacientes, ¿por qué te duelen las piernas o por qué tenés edema? Porque yo te puedo ofrecer presoterapia, un vendaje o un sistema compresivo o hacer un drenaje linfático manual, pero hay que ver qué es lo que está pasando dentro del cuerpo para que vos tengas estos síntomas. Obviamente que dentro de una sesión, cuando la paciente ya está en tratamiento conservador, hacemos drenaje linfático manual, utilizamos muchos agentes físicos como ondas de choque, deep oscillation, vendajes compresivos, ejercicios de movilidad. Se la educa a la paciente, ¿sí? Eso es en lo que es conservador. Bien, conservador psicológicamente, ¿cómo sería desde el aspecto? Y bueno, como de tu dijo especialidad? Vicky, es un poco aliviar los síntomas, generar mejores condiciones de vida y en algún punto también preparar para la persona que quiera hacerse la intervención quirúrgica. Bien, entonces claro, llegamos a otra etapa. Exacto. claro. ¿Y qué determina que lleguemos a la cuestión quirúrgica, esa etapa quirúrgica? Bueno, por supuesto que ahí tiene una consulta con Emanuel y ahí hay una recomendación para hacerlo. Después el paciente decide, ¿no? Decide, bueno, seguir sí. con el tratamiento claro. que tiene o ya... O sostener el tratamiento conservador. En realidad, cada vez que viene una paciente a la clínica, nosotros no obligamos a los pacientes a la cirugía, Claro. ¿sí? Se lo educa al paciente, se le explica cómo es la patología y que es una patología inflamatoria. Obviamente que en la gran mayoría de las pacientes es clínico quirúrgico. Nosotros tenemos casos de pacientes que no tienen grandes volúmenes, que son sumamente flacas, pero el lipedema tiene características visibles clínicas, es decir, en la zona del manguito del tobillo, como que viene en signo de una copa invertida, claro. La la textura de la piel. Entonces hay características clínicas que son muy visibles y que a veces la paciente es muy delgada y no tiene grandes volúmenes, por esto la diferencia de presentación y demás. Esa paciente no va a lograr bajar esa grasa a través de los alimentos o a través de ejercicios normales. Entonces, si realmente quiere un cambio estético, obviamente que va a ser quirúrgico. Y ahora entra la parte, digamos, quirúrgica. Esto que vos comentabas anteriormente. Casi la gran mayoría de las pacientes vienen muy decididas para aliviar sus síntomas y otras quieren empezar directamente con la etapa quirúrgica. Pero nosotros no recomendamos eso, porque justamente el lipedema habla de inflamación crónica, que la paciente no sabe que la tiene. Hay que trabajar, nosotros dividimos el tratamiento. Primero y después sí nos vamos con lo quirúrgico y lo estético, ¿no? Porque también es Exactamente, porque si no el lipedema vuelve en su manera, ¿sí? ¿Qué tiempo? O depende, yo sé que cada caso es particular, pero hay un tiempo donde... Sí, son 3 meses. En realidad, desde el momento que la paciente inicia, son 3 meses. Bien. ¿Sí? 3 meses para trabajar esa inflamación crónica, educar a la paciente y darle herramientas, porque la idea es que tampoco el paciente esté todo el tiempo con nosotros, sino porque es una patología crónica que hoy no tiene cura y que tiene
que saber que tiene que cambiar un estilo de vida No, saludable. pero está bueno lo que decís porque no es años, es en 3 meses ya va Sí, viendo los cambios. Por lo menos va Exactamente. mejorando su calidad de vida. Sí, Sí. después pasa obviamente a la etapa quirúrgica, ¿no? Donde la cirugía, bueno, Manuel que estuvo el viernes pasado, las cirugías son hoy muy sencillas, son incisiones muy chiquititas, obviamente que eso se ponen de acuerdo a la paciente junto con el cirujano de las zonas a operar y demás, pero bueno, en lo que es el postoperatorio de cirugía, obviamente la paciente vuelve a mí, en el tanto el conservador como el quirúrgico, y yo me ocupo de darle todas las indicaciones del postquirúrgico, desde los cuidados, de ejercicio de movilidad, de que es un día a día la recuperación y que la recuperación no es en un mes. Claro. Es decir, en un mes nosotros evitamos complicaciones en ese paciente, pero la recuperación va a ser en 3, en 6 meses, ¿sí? En el año, porque imagínate que se lipoaspira esa grasa inflamatoria, pero después la paciente al mes tiene que empezar a hacer ejercicio de fuerza, ¿sí? Para aumentar masa muscular. Claro, rehabilitar todo. Entonces, no es que la paciente se operó y en el mes ya está divina, no. Bien. No, y además el cuerpo está con marcas, hinchada, entonces bueno. Y ahí va la contención psicológica y ahí también, también, ¿no? Porque sí, se ve las sí, marcas también. Sí, y... la psicología está acompañando los dos procesos. En el después también es como, bueno, tolerar los tiempos del dolor, de la expectativa realidad, digamos, también abordamos mucho, tanto previamente como en el después. Perfecto. Las expectativas. Bueno, les agradecemos a Sheila y a Vicky, a Victoria, por lo que hacen y bueno, y ya vamos a estar interiorizándonos un poco más sobre este tema que para mí era algo nuevo. Sí, es que en realidad Porque, la OMS, claro. la Organización Mundial de la Salud, la Ahí declaró está. como enfermedad en el 2018. O Es sea, es nueva. una patología completamente nueva y que esto lo quiero decir porque no hay profesionales. Nosotros somos la primera unidad del lipedema con tratamiento conservador y quirúrgico en toda Argentina. Bien, que se ubica en... España 1963 de la ciudad de Rosario. Perfecto. Le agradecemos entonces, será hasta un próximo encuentro y seguiremos abordando esta y otras patologías también aquí en este espacio. Muchas Dale, gracias. muchas gracias. Bien, seguimos. Valor sustentable.